sostenible. Y para dar introducción al panel de hoy, invito a tarima al doctor Luis Emilio Sierra y al doctor Jairo Gómez Fontalvo. Bueno, muchas gracias a todos. Importante que estemos atentos en este panel, que es un panel muy interesante, porque justamente se refiere al tema de la política pública, que es la que define fundamentalmente el gobierno nacional o el poder legislativo en el país, para poder hacer un sector unido y sostenible en el tiempo. Para este panel hemos invitado unas personalidades muy importantes, tanto de la rama legislativa como de la rama ejecutiva en el país, y algunos directores de empresas que están vinculadas con el sector y del sector gremial. Honorable senador Didier Lobo, vicepresidente de la Comisión Quinta del Senado. Muchas gracias, doctor Didier, por acompañarnos. Honorable representante a la Cámara, doctor Ciro Fernández, presidente de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Muchas gracias, doctor Ciro, por estar acá. Doctor José Manuel Moreno, director de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía. Muchas gracias, doctor José Manuel Moreno. Doctora María Adelaida Pradilla, directora del área de combustible minorista de la Asociación Colombiana de Petróleo, de la ACP. Debí nombrarla primero, doctora, qué pena. Muchas gracias. Doctor Germán Cadena, vicepresidente de la Junta Directiva de Fendipetróleo Nacional. Siga, señor Germán. Doctor Carlos Erazo, gerente de estrategia regulatoria de Ecopetrol. Muchas gracias, Carlos. Es el segundo congreso que nos acompaña. También estuvo con nosotros en la ciudad de Cartagena. Doctor Germán Ortiz, codirector del Departamento de Regulación Económica de Fendipetróleo y de Soldicón. Muchas gracias, Germán. Doctor Johan Martínez, director de Energía y Nuevos Negocios de Azocaña. Muchas gracias. Correcto. Y como moderador estará el señor Juan Pablo Ospina, CEO de Palermo Tanks. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar acompañándonos en el día de hoy. Quiero felicitar a todas las mujeres que nos acompañaron en el panel que culminó. Realmente, si miramos un poquito la historia hacia atrás, las mujeres han sido un factor muy importante en el desarrollo de este negocio a lo largo del tiempo. Cuando estábamos preparándolo, nuestra compañera de junta, María Fernanda, me llamó para decir, Jairo, ¿cuáles mujeres? Y yo le dije, no, son muchísimas. Y realmente si uno hace la lista, son innumerables las mujeres que, como dicen algunos, alimentaron con tetero de gasolina a sus hijos. Quiero, para poder dar inicio al panel, darle las palabras al doctor Luis Emilio Sierra para que le brinde un breve saludo y recordarle que mañana a las 10 de la mañana aproximadamente nos va a estar acompañando la doctora Paloma Valencia, senadora de la República por Centro Democrático, quien viene a hacer un conversatorio. Doctor Luis Emilio. Muchas gracias, Jairo. Yo creo que inicialmente debemos agradecer el magnífico panel que terminó, que concluyó. Las mujeres se fueron de esta tarima sin que le diéramos nosotros los hombres un gran aplauso. Creo que ellos se lo merecen bien grande y bien fuerte. Un aplauso para ellas. Y me alegró mucho escuchar las conclusiones, especialmente aquella que hablaba de la unidad. Y de eso se trata el panel que continúa. Y es de política pública hacia un sector de combustibles unido y sostenible. Yo creo que enlaza muy bien Juan Pablo, nuestro moderador Juan Pablo Ospina, esa frase con la que concluyeron las mujeres, porque este sector no solamente tiene que permanecer unido, sino que tiene que fortalecerse.
Y eso es nuestro propósito hacia el futuro. Y la mejor forma de mostrar la unidad es con resultados. Y yo creo que ustedes, quienes están hoy aquí en la mesa, quienes tienen esta responsabilidad de orientar a este auditorio sobre cuáles pueden ser hacia el futuro esos resultados que estamos buscando, y quienes están aquí están anhelantes de escucharlos a ustedes. A mí me complace mucho que aquí en este panel estén congresistas amigos, colegas, como fue Ciro Fernández, a quien conozco desde hace 8 años, es actual representante de la Cámara, es el presidente de la Comisión Quinta de la Cámara. Está también el doctor Didier Lobo, congresista de la Comisión Quinta, de la que yo hice parte durante 3 periodos. El doctor Didier Lobo es el actual también vicepresidente de la Comisión Quinta del Senado. Qué bueno tener aquí a Germán Ortiz, una persona que nos ha venido acompañando de tiempo atrás en Fendipetróleo y quien está al frente de la Oficina de Regulación Económica. A Carlos Erazo, que conozco desde hace muchísimos años, me sorprendió encontrármelo hoy aquí, qué bueno, sé que está trabajando en el sector. Bienvenido, Carlos. Juan Pablo, nuestro moderador, el doctor Moreno, quien viene a nombre del Gobierno Nacional de la Dirección de Hidrocarburos. A nuestro representante de Azocaña, muchas gracias. A Adelaida, quien nos acompaña de la ACP, y por supuesto a Germán Fernández de Fendipetróleo. A todos ustedes, muchas gracias. Escuchemos este panel que es bien importante porque es política pública para un sector de combustibles unido y sostenible. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Temas logísticos, al final del panel estamos pasando unos papelitos, la idea es generar las preguntas, las vamos entregando y al final del panel vamos a tratar de responder unas 3 o 4 preguntas, dependiendo obviamente de cómo va evolucionando el tiempo. Quiero hacer una introducción muy corta, pues además de agradecerles a los panelistas y a Fendipetróleo por permitirme facilitar este panel, y es hacer un poco como una entrada muy corta de lo que ha sido el sector desde mi perspectiva y de cuáles son los retos del sector a futuro. Entonces, la cadena de combustibles líquidos, y con esto digo los refinadores, importadores, transportadores, los distribuidores mayoristas, los distribuidores minoristas, los almacenadores, han venido durante las últimas décadas acompañando de manera silenciosa pero incondicional el progreso y desarrollo del país. La evolución del sector ha estado marcado por un crecimiento de la demanda de combustibles. Hoy estamos en un consumo de casi 280.000 barriles diarios, jalonado en gran medida por el crecimiento de la economía, reflejado en el crecimiento del sector transporte, que es el 99% de las ventas que nosotros hacemos en nuestras estaciones de servicio. Adicionalmente, hay un crecimiento en número de agentes de la cadena, importadores, distribuidores mayoristas alrededor de 18, distribuidores minoristas alrededor de 5.000. Hemos pasado también a través del 4299 o el decreto 4299, hoy recopilado en el 1073, que llegó para armonizar las reglas del juego de la cadena. Recuerdo también cuando la tarifa de poliductos era estampilla, es decir, independiente de a dónde llegaba el tubo, valía lo mismo. Hoy en día es una tarifa por kilómetro recorrido. También recuerdo cuando los márgenes mayoristas y minoristas estuvieron en algún momento en dólares, después vino la reevaluación o devaluación y con eso al final se volvió a unos márgenes en pesos. La regulación especial de zona de fronteras a raíz de la ley 691, el decreto de información de la cadena SICOM, entre otros muchos aspectos que hoy en día o que hemos vivido a la fecha. Mirando al futuro, el sector de combustibles, al igual que el sector de energía eléctrica y gas, enfrentan unos retos que no son menores y donde algunos de los que estamos aquí sentados, por no decir todos, vamos a ser los llamados a liderar la transformación del sector. Aspectos fundamentales como las formas no convencionales de obtener el crudo, lo cual impacta de manera positiva no solamente las finanzas del país, pero además el abastecimiento de la refinería de Barrancabermeja. Es casi el depender de importaciones a el pasar a ser autosuficientes. Respecto a la confiabilidad de almacenamiento de combustibles, debemos reconocer que Colombia en el contexto latinoamericano es atípica. Los grandes centros de producción o de importación están alejados de los centros de consumo,
Colombia es un país montañoso, con un sistema montañoso joven, una geografía muy linda, pero también que representa unos retos muy importantes para el transporte, no solamente de mercancías, sino también de hidrocarburos. Considero que debemos avanzar en la toma de decisiones para anticipar eventos no planeados en el abastecimiento de combustibles, y esto lo trae el reciente Plan Nacional de Desarrollo en sus bases, además de los estudios que ha venido haciendo la Unidad de Planeación Mineroenergética UDME, que soporta estudios anteriores de la misma materia. Temas en el radar muy importantes, en lo relativo a competencia del sector en general, incluyendo la integración vertical, los reglamentos técnicos muy necesarios para la operación segura y transparencia de los usuarios, pero también a veces muy complejo de implementar. Lo referente al marco sancionatorio de la cadena, el incremento de mezcla de los biocombustibles, la importación de biocombustibles, entre otros. Ahora, antes de terminar con mi corta entrada, pues quiero empezar a mencionar el tema de la estructura de precios de combustibles y especialmente lo relativo a la postura de precios. Lo voy a separar en dos grandes bloques y el primer bloque es el tema impositivo, y aquí le quiero pedir al honorable senador Didier Lobo si nos puede contar un poco qué podemos esperar a raíz del fallo de la Corte Constitucional que declara inexequible la base gravable para establecer el valor de la sobretasa de la gasolina, y entendiendo que es un rubro importante en el precio de los combustibles, pero que además hace parte de los ingresos municipales y departamentales. ¿Qué se puede presagiar? ¿Será que los montos al final de recaudo de la sobretasa se van a mantener iguales? ¿Van a subir? ¿Van a bajar? ¿Cómo va a ser el cambio de la metodología? ¿Qué nos puede anticipar en eso, honorable senador? Y si además nos puede ampliar un poco sobre su opinión o su concepto en el sector de combustibles líquidos. Bueno, buenas tardes. Saludar a todos los compañeros en el día de hoy, en este panel tan importante, y por supuesto a los mayoristas y a los minoristas. De verdad que es un sector por el cual le tenemos mucho cariño, conocemos de cerca la forma como se han venido forjando, sobre todo los minoristas, más de 5.500 minoristas en el país, y que es un tema que no deja de ser una preocupación. Nosotros como senadores nos limitamos a hacer las leyes, a hacer los debates pertinentes y lograr siempre defender a los diferentes sectores, pero sobre todo a la comunidad en general. Y hoy todo lo que pase con el tema de combustible se ve reflejado o impacta de manera directa en el ciudadano, porque todo se hace a través del transporte, y eso conlleva a que el aumento de precio de combustible, el aumento de precio, el tema del IVA, donde nos dimos también la lucha desde el Congreso de la República en el Plan de Desarrollo, que no quedara grabado más de un 5%, más sin embargo ha afectado sectores como el departamento del Cesar y sectores donde hoy tienen ley de frontera. Acuérdense que el tema de la ley de frontera es un impuesto, a través de unos impuestos que el gobierno nacional, donde está la ley de frontera, los asume, los subsidia, para que de esta manera pueda competir con el contrabando en esas regiones. Frente al tema de la pregunta que me hicieron sobre lo que declaró la Corte, un tema que se tiene que revisar con el gobierno nacional. Nosotros simplemente somos el vehículo para debatirlo y mirar de qué manera se garantiza la sostenibilidad del sector. Es muy preocupante y sobre todo que estamos hablando de un 25%, el 7% que va hacia los municipios y el 18% que va a los departamentos. Es un tema que hoy no se ha profundizado, es nuevo y ustedes lo saben, pero tenemos la disposición desde la Comisión Quinta, donde soy el vicepresidente, y que nos compete enfrentar estos temas tan importantes como lo es los temas mineroenergéticos y como es el tema de los petróleos. Entonces, queremos también, aparte de lo que nosotros podamos decirles, también escucharlos a través de unas preguntas y poder llevarnos algunas inquietudes claras por la crisis que hoy se está viviendo el sector. Más adelante tendré la oportunidad para hablar sobre otros temas de la innovación y de los retos
que hoy tiene que enfrentar el país, pero que ustedes como sector les compete estar a la vanguardia de lo que se avecina. Muchas gracias, honorable senador. Aprovecho para pedirle al honorable representante Ciro Fernández si pudiéramos obtener de parte de usted algún tipo de compromiso o algún tipo de agenda que usted pudiera trazar, que en un año pudiéramos volver a vernos y usted nos dijera, mire, sí, efectivamente se trabajó, no se trabajó. ¿Qué nos pudiera usted contar al respecto de eso, honorable senador? Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes. He tenido la oportunidad de conocer a algunos del sector, tanto de mayoristas como de minoristas. Soy un hombre de palabra, un hombre de compromisos. En este mismo año veo caras que también vi en el Congreso de Biocombustibles en Medellín, donde también me invitaron como panelista, donde presentaron varias inquietudes y en esa oportunidad hice un compromiso con el sector de un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, el artículo 36, donde obviamente el sector de biocombustibles había una confusión y estaban siendo tratados como si fueran del sector petrolero y los regulaba, entre comillas, digamos que era la CREC. Ahí nos dimos la pela, estuvimos dispuestos hasta el último momento, hasta el último segundo. Lástima que pronto no esté la ministra o el viceministro de Minas y Energía, pero aquí está su representante. Ellos también nos dieron la mano en ese momento para apoyar al sector de biocombustible y así fue hasta el último segundo. Por supuesto que hoy nosotros también en varias reuniones que hemos hecho con el sector, sabemos cuáles son sus principales inquietudes, ¿no? La primera, la insostenibilidad financiera y por supuesto el tema de la integración vertical. Sabemos todo el daño que ha ocasionado el tema de esta integración vertical, afectando el margen minorista y por supuesto pues sacándolos del mercado porque no hay cómo competir con esos precios. Lo que sí puedo garantizarle, ya aprovechando que está el senador Didier aquí, que trabajemos de la mano, al igual que la gran mayoría, pues escuchamos las diferentes intervenciones de los otros panelistas, el de las mujeres, que hablaban mucho de la unión. Aquí esto no es de partidos, esto no es de colores, sencillamente esto es que trabajemos. Yo pertenezco al partido Cambio Radical, hoy somos independientes, igual que el senador Didier, al gobierno, defendemos lo que tenemos que defender, también peleamos para darle garantías al sector empresarial, porque no es fácil, nosotros somos elegidos es por el pueblo, por la gente, hay que trabajar por ellos, pero sí todo tiene que ir engranado. El sector empresarial es fundamental, es importante, y nuestro compromiso aquí, senador Didier, y con ustedes es, sé que se hizo un gran esfuerzo, el doctor Emilio, con el tema en el Plan Nacional de Desarrollo también de meter un articulito para evitar el tema de la integración vertical. Hoy no es fácil, pero como presidente de la Comisión Quinta, sabemos que hay un gran interés con ustedes, con el sector. Vamos a plantear y estructurar de la mano de ustedes un proyecto de ley, no extenso, sino un proyecto que tenga 3, 4 artículos máximo, pero que sea claro, en el sentido que les dé las garantías a ustedes para tener esa sostenibilidad financiera. Recuerden que este proyecto de ley fundamentalmente lo que quiere acabar es el abuso de la posición dominante. Queremos justicia, justicia con los minoritarios. Queremos justicia con este sector. Tiene que ser, es un gana-gana. Aquí nosotros no vamos a pelear con nadie, ni con los mayoritarios, ni con los minoritarios. Necesitamos regular esos precios, regular la sostenibilidad. Sabemos que ustedes necesitan mirar y garantizar la parte financiera, la parte administrativa y cómo empezar a producir, pero que también tengan un margen de ganancia. Así que son temas fundamentales que daremos la lucha, al igual que lo hicimos con el sector de biocombustible este mismo año. Empezaremos a estructurar ese proyecto de ley que tanto necesita el sector de la mano de ustedes
para que estén tranquilos. Estoy seguro que mínimamente pasará un primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes y lo pasamos por ahí, porque ahí tenemos amigos, porque ahí tenemos la mayoría y lo trabajaremos también de la mano del gobierno, porque me acuerdo tanto que en ese congreso la ministra de Minas y Energía también se comprometió en ayudarnos. Así que aquí tienen un amigo del sector, un amigo que les va a garantizar y que va a dar la pelea y que ojalá antes de que termine este año podamos darle trámite a ese proyecto de ley que tanto les va a ayudar a ustedes en el tema de las estaciones de servicio. Gracias, honorable representante. Yo tenía en la agenda otro punto posterior a las preguntas de los honorables senadores y honorables representantes, pero ya se empieza a hablar de un tema de regular. Y yo sí quiero abrir la conversación a lo que le conviene al sector y al sector en general, digo a la cadena de comercialización de combustibles. Es decir, a todos, esto no es de un corto plazo, esto es de un largo plazo. Y yo creo que hay dos posturas que pudiera tener el mercado. Una postura es una liberación de mercado o una postura es mantener un mercado regulado. Y la liberación del mercado pasa por pasar de una postura de reconocimiento al productor de una paridad de exportación a una paridad de importación, para que eso además facilite que terceros entren al mercado y se incremente la competitividad en el sector. Una postura de liberación ayuda a tener más fuentes de suministro, y una postura de liberación ayuda también a tener una competencia diferente a la que hay hoy en día, donde tenemos un suplidor, es natural por la estructura que tiene el mercado, que es una estructura de subsidios y es una estructura de paridad de importación. Entonces, quiero abrir el panel, quiero arrancar quizás con Germán Ortiz, voy a arrancar con el sector minorista, a preguntarle un poco cuál es su posición respecto a la liberación de mercado, un mercado regulado o un mercado liberado, y si nos puede dar una pequeña aclaración del por qué. Gracias, doctor Juan Pablo. Muchas gracias por asistir todos acá el día de hoy. A nombre de Fiendipetróleos estamos muy orgullosos de tener tantos asistentes acompañándonos en esta magnífica sesión. Me antepondría un poquito, doctor Juan Pablo, también hablando de lo siguiente. Y este panel se llama Política Pública, y yo creo que es muy importante que los asistentes entiendan qué es la política pública. A uno le hablan de política pública y uno dice, ¿cómo se come? ¿Eso por dónde lo agarro? ¿Eso qué es? Pues resulta que en la Constitución colombiana está inmerso que la participación ciudadana se puede reflejar evidentemente en la creación de política pública. Eso quiere decir que todos los que estamos aquí podemos participar en la creación de política pública. La política pública no solo la hacen los legisladores, no solo la hace el Ejecutivo, no solo la hace el gobierno, sino la política pública nace de aquellos sectores que están interesados y que están en una actividad comercial en el diario vivir. Y es aquí donde es importante la consolidación de gremios que puedan tener representatividad para poder asimismo comunicarle al gobierno nacional sus intereses, que sean reflejados en normas para que estas normas protejan la sostenibilidad de un sector. En particular estamos hablando del sector de distribución minorista en este momento. Entonces yo creo que entendiendo eso, uno se da cuenta de la importancia de la creación de política pública. Es en esa participación ciudadana a través de los gremios para que el legislativo y el ejecutivo puedan realizar esas reformas necesarias para la sostenibilidad de un sector. Y aquí es donde empezamos el tema importante, doctor Juan Pablo, para hablar si estamos mirando cómo se regula o cómo no se regula, y hacia dónde vamos en tema de libertad de precios, o lo que hemos llamado nosotros en toda la política de precios, cómo maneja uno el tema tarifario, y si las tarifas son con libertad vigilada o libertad regulada. Y yo creo que aquí es donde viene una gran discusión. Antes que nada, la libertad vigilada o regulada tiene que verse también por los agentes del sector. Nosotros tenemos productor, transportador, mayorista, minorista. No es lo mismo regular y hacer una libertad vigilada o una libertad regulada al productor, que en este caso en Colombia pues tiene una estructura monopólica,
gracias a Ecopetrol hemos también tenido un desarrollo muy grande en este país, pero es evidente que por ser la empresa nacional y por haber sido la empresa nacional del Estado, hoy en día ya cotizada en bolsa, pero que lo fue muchos años, es importante ver el papel que tuvo, pero también la forma de regular se hace de manera diferente. No es lo mismo regular un monopolio, no es lo mismo regular un duopolio, no es lo mismo regular un mercado en competencia perfecta y un mercado evidentemente oligopólico. Cuando miramos esto nos damos cuenta que más o menos tenemos la siguiente característica. Monopolio, lo que puede considerarse transporte, productos y producción. Oligopólico, lo que puede ser el sector mayorista. Competencia perfecta, lo que es el mercado minorista. Me quiero detener en la competencia perfecta. Muchos agentes, sin ninguna especialización ni gran diferenciación en la actividad. Aquí la tecnología no marca un tema fundamental. Se está distribuyendo un commodity, o sea, un bien que se fija casi solo por precio y cantidad. Firmas en constante atracción y competencia que lleva a la degeneración del margen y un margen que cada vez se vuelve predatorio. Y esa básicamente es la característica de lo que está sucediendo en el sector minorista. Entonces yo creo que desde el punto de vista de regulación y creación de política pública, lo primero es entender qué mercado queremos regular. Y hacia el mercado de libertad vigilada o la libertad regulada es donde tenemos que enfocar el tema. Pero no solo precios, porque es que, digamos, desde la concepción nuestra hay un espejismo respecto al precio, porque el precio tiene un componente muy grande, que es el componente de la base, y el componente de la base prácticamente está quieto, es un tema de política y seguridad nacional casi que ese precio, pero evidentemente los agentes de la cadena se regulan es por su margen. Y aquí es donde entra la gran diferencia y la gran discusión que hay en que qué es precio y qué es margen. Resulta que es que el precio no necesariamente va ligado al tema del margen. Yo puedo vender a 8.000 pesos el galón, se supone que debo tener un margen casi de 800 pesos, pero en la realidad estoy teniendo un margen de 250, 350 pesos. Y es aquí donde la regulación tiene que corregir esas fallas de mercado. Y hemos venido hablando entonces que esas fallas de mercado se evidencian hoy en día en los márgenes y en el papel del mayorista y el minorista que está causando actualmente una depredación del mercado. Si vamos a regular evidentemente el sector oligopólico, que es el sector mayorista, pues debe haber una estructura, que los libros de economía prácticamente lo tienen como un material escrito. Si es un tema de competencia perfecta, hay otra forma. En este momento pues está tratando de mirar cómo ese margen se regula para ser posible la sostenibilidad del sector. Se ha pensado inclusive en un precio mínimo de sostenibilidad que pueda garantizarle un margen operativo de sostenibilidad al sector, en el sector de distribución minorista, que garantice su desarrollo en el tiempo. Y evidentemente ahí es donde es función de Fendipetróleo la creación de su oficina regulatoria para que manifieste estas posturas de manera profesional, hablando el lenguaje del regulador, sabiendo que hoy en día el tema tarifario y la estructura tarifaria la empieza a regular la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que es un ente competente, es un ente técnico en donde hay que demostrar que la sostenibilidad del sector depende de su margen por tipo de estación. No es lo mismo hablar de una estación promedio a nivel nacional a una estación pequeña, mediana y grande que tienen diferencias en su estructura operativa. Por lo tanto, nosotros creemos desde Fendipetróleo que es muy importante estar siguiendo esa agenda regulatoria que en este momento está hablando de márgenes y es importante participar para decirle al regulador, oiga, yo creo que ese margen está mal por esto, técnicamente, con modelos económicos, con modelos financieros. Oiga, yo creo que el motivo del tema de la regulación y la integración vertical es dañino siempre y cuando se generen prácticas depredatorias
en los márgenes, no en el precio, en el margen. O sea, cómo se sostiene una actividad a través de la otra, apropiándose de márgenes que no deberían estar. Esto es un dilema de toda la vida. El sector de hidrocarburos, desde que arrancó en los Estados Unidos, lo tenía. Y las integraciones verticales, per se, no son prohibidas por la Constitución, pero sí deben ser reguladas, y deben ser reguladas el papel de los actores y los agentes y la forma como se manejan estos agentes. Entre esas, por ejemplo, parte de la agenda regulatoria habla de establecer los contratos que existen entre mayoristas y minoristas. Y ese tipo de contratos deben tener unas normas básicas que eviten la depredación de los márgenes. Entonces yo creo que estamos en un proceso, doctor Juan Pablo, en donde la regulación es fundamental, el papel de la CREG hoy en día es fundamental, el papel de hacer política pública y promover política pública a través de Fendipetróleos es esencial. Creo que vamos hacia allá. No todo el país puede tener libertad regulada y libertad vigilada. Creo que se debe mirar por regiones. Me gustó mucho ver hoy el tema del Departamento Nacional de Planeación, que habla de regiones operativas. Y yo creo que hacia allá vamos. Pero es importante que Fendipetróleo, ustedes, las personas que hacen parte del gremio, se manifiesten, y uno también se manifiesta como lo hacía nuestra representante de Guajira hoy en día. Esa es una manera de representarse para generar alerta. Y otra forma es haciendo el tema desde la política pública, de una manera técnica, profesional, que además, todos lo sabemos, está sucediendo en el sector. Los márgenes hoy en día no están dando para la sostenibilidad del sector. Muchas gracias, Germán. Rescato 2 puntos. Lo primero, la Oficina Regulatoria de Fendipetróleo, me parece que es un muy buen instrumento para acercarse al regulador. Y lo otro es, me gusta oír del gremio ya hablar de libertad regulada y libertad vigilada. Para eso quisiera preguntarle a Germán, ¿cómo ven ustedes el tema? Bueno, antes que todo, muchísimas gracias. Yo soy un distribuidor minorista, como todos los que están asentados, que lo único que sabemos es vender combustible. Y fue lo que nos enseñó esas familias que por tradición, que llevamos 60 años en este mercado, a vender un galón de combustible, que es un servicio público que nosotros prestamos y que tenemos que prestarlo con seguridad y mucha eficiencia. Cuando yo llego y entro al gremio, realmente me encuentro con unos lenguajes que a veces yo no entiendo. Uno en sus empresas se rodea de personas idóneas, como son los contadores, los abogados, y realmente entré a un gremio y lo único que yo veía era una problemática, y realmente ahí fue donde yo empecé a sentir un dolor muy grande, que era una depredación de familias y de negocios que estaban desapareciendo, y logré entrar a Fendipetróleo y he luchado muchísimo porque realmente tengamos un negocio sostenible y mirar cómo aportábamos para que nuestra federación y nuestro gremio nos uniéramos más unidos y poder llegar y tener representación ante el gobierno. Jamás llegué a pensar que iba a pisar las puertas del Senado, pensaba que eso era muy difícil llegar allá y afortunadamente las puertas me las abrieron. Tratamos de incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo 162 donde estábamos buscando la sostenibilidad. Desafortunadamente no se dio, ni siquiera el articulado lo sacaron. Uno queda como con esa tristeza y ese dolor en el alma cuando tenemos representantes y como decía mi amigo Ciro, nosotros somos los que ponemos los votos y queremos tener la representatividad allá para que nos apoye y defienda nuestros negocios de familia y tradición. Quise llegar al Ministerio de Minas. El Ministerio de Minas, a veces llegábamos un poco de grupos, Fendipetróleo, AES, Sosicón, no sabíamos ni qué hablar y a veces nos sentamos y sentimos que estamos hablando, uno es una cosa, los otros otra cosa, y yo pienso que esto no debe ser así, si es una invitación, y tengo la oportunidad en este momento de invitar a todas aquellas agremiaciones a que tengamos un solo norte, una sola visión para poder llegar a un objetivo, porque sé que el gobierno
nos recibe y nos atiende y nos escucha. El Ministerio de Minas, tampoco llegué a pensar que me recibiera de una forma. La segunda vez que piso el Ministerio de Minas fue en esta oportunidad como agremiado, porque la primera vez es porque me cerraron el SICON, y me cerraron el SICON porque no tenía firmado un contrato con una multinacional, pero afortunadamente aprendí y por mis asesores y mis abogados llegué que nosotros en Colombia podemos tener un contrato de palabra, y lo demostré con mis facturas y el tiempo que tenía. Fue la primera vez que me atendió el Ministerio de Minas, pero me tocó hacerlo solo, no que nadie me acompañara ni que un gremio estuviera. Pero hoy en día he ido al ministerio y aquí tenemos un representante del ministerio, tenemos muy buenas relaciones, y yo pienso que, como dice Juan Pablo al principio, tenemos que estar todos unidos. Aquí no es cuestión de política, ni es cuestión de cada uno mirar para un lado, es mirar todos para el bienestar y la sostenibilidad de todos los negocios. A mí me duele mucho ver a mis colegas que están desapareciendo, me duele y tengo un sentimiento, y estoy aquí por la lucha de ellos, y es algo que estoy liderando en Fendipetróleo, y le doy gracias a mi agremiación de la seccional de Bolívar porque me han liderado y han creído en esta lucha que estoy haciendo con el tema de proliferación de estaciones de servicio también, y aquí no hay que mirar para ningún lado diferente. Podemos ser de Primas, podemos ser de Terpel, podemos ser de Texaco, podemos ser de Petromil, pero es que también hay que decirles a esas mayoristas que nos escuchen, pero que seamos claros en las políticas, que tengamos las mismas equidades y que no marquen esas diferencias, porque yo no puedo tener una diferencia de precios de 400 pesos cuando llega mi cliente y me dice que yo soy un ladrón porque vendo 400 más que X compañía. No es mi culpa, son políticas de gobierno, y el gobierno, lo que nosotros estamos buscando es llegar allá, Juan Pablo, para que nos garanticen la sostenibilidad de nuestro negocio con unos precios y unas rentabilidades para podernos mantener. Muchas gracias. No, gracias a usted, doctor Germán. Rescato la palabra unión, unión obviamente bien vista, que además hace parte del nombre del Congreso. Ahora me gustaría preguntarle a María Adelaida, desde el punto de vista del sector mayorista, ¿cómo ven ustedes el tema de un mercado liberado, un mercado regulado, o más técnicamente, como llama Germán, una libertad vigilada o una libertad regulada, o una regulación? Bueno, muchas gracias. Como decía Germán, nos parece que la política pública, lo que él hacía mención, parte de unos objetivos de política, y ahí creo que es el punto de partida. Nosotros vemos que ese punto de partida de ese objetivo de política central que une a toda la cadena de distribución de combustibles líquidos es garantizar el abastecimiento de combustibles. Como ustedes saben, las proyecciones de la UCME, aún en escenarios de transformación energética, ve que este sector va a continuar creciendo la demanda de combustibles, y el país, como ustedes lo han visto, este año que ha sido especialmente crítico en abastecimiento, pues ya es muy notoria la necesidad de aumentar la confiabilidad en el abastecimiento. Entonces, partiendo de ese objetivo, el gran reto que vemos nosotros desde la distribución mayorista, como parte de toda la cadena de distribución, que el gran reto y el objetivo central de la política pública pues es esa garantía del abastecimiento, esa confiabilidad, que es minimizar pues la ocurrencia de fallas, interrupciones en la prestación de servicios. O sea, el objetivo central, como tú lo decías, pues este es un servicio público, y como servicio público pues tiene unos objetivos y unos retos de cara al consumidor final, de garantizarle una continuidad en la prestación del servicio, mejoras en la calidad de los combustibles, mejoras en la eficiencia, y para que todo eso sea posible, como lo han mencionado, pues una base de eso también es pues obviamente asegurarle una suficiencia financiera pues a todos los agentes que intervienen en la cadena de distribución. Pero vemos que ese gran objetivo se puede lograr principalmente promoviendo una mayor competencia a lo largo de toda la cadena. Es decir, consideramos como punto de partida que, por ejemplo, promover competencia en la importación de combustibles es esencial
para garantizar una mayor confiabilidad en el suministro. Es decir, si hay más agentes que están prestando este servicio de suministro e importación de combustibles, pues la probabilidad de que haya interrupciones en la prestación del servicio pues puede disminuir. Entonces vemos una oportunidad de mejorar y de promover y de garantizar esa mejora en la calidad de la prestación del servicio, promoviendo una mayor competencia a lo largo de toda la cadena. Y ahí vemos que un medio para lograr esto es buscar una liberación integral del mercado, que para el caso colombiano parte de lo que ya hemos escuchado incluso en medios a raíz del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que hay una intención de que los precios internos reflejen los precios internacionales, o sea, que no necesariamente eso implica un mayor precio al consumidor final, porque creemos que el punto de partida de esa liberación del mercado es eso, lograr que los precios o el ingreso al producto refleje directamente los precios internacionales para asegurar ese abastecimiento que se ve que las importaciones cada vez son más necesarias según las proyecciones de la UME, y para garantizar ese abastecimiento y ese cubrir el déficit de la oferta local con importaciones, pues que esos precios reflejen los precios internacionales. Hoy, y como también de pronto lo han escuchado, hoy hay por un lado, pues hay un subsidio que hoy puede estar alrededor de 2.000 pesos por galón a través del Fondo de Estabilización de Precios. También hay unos impuestos nacionales que están hoy en la gasolina y en el ACPM alrededor de 1.500 pesos por galón. Entonces hay como una contradicción, por un lado hay un subsidio, por otro lado hay un impuesto. Ahí vemos una oportunidad de de eliminar subsidios, acercando los precios internacionales, pero también hay una oportunidad, y creo que en eso se dio un paso importante pues en el Plan Nacional de Desarrollo, con la disminución del IVA al 5% en el IP de la gasolina y el ACPM. Entonces creo que ese es como el punto de partida, y una vez saldado, o sea, la liberación la vemos con este punto de partida de que los precios reflejen los precios internacionales, luego trasladarlo al resto de los agentes de la cadena, extendiendo o ampliando gradualmente una libertad vigilada tanto en la distribución mayorista y ampliar lo que ya hoy existe para la distribución minorista. Bueno, muchas gracias, María Laida. Ya hemos visto entonces la posición del gremio minorista a través de Germán Ortiz y el doctor Cadena. Ya hemos visto cuál es un poco la visión del sector mayorista, y ahora me gustaría preguntarle al doctor Carlos Erazo, el vicepresidente de regulación en Ecopetrol, para que nos cuente un poquito cómo Ecopetrol, como el gran jugador de esta cadena, ve todo este tema de la liberación de combustible, especialmente importaciones y demás. Claro, para responderle, quisiera abstraerme primero, digamos, de las características del mercado colombiano y pensar, por ejemplo, en otro mercado como es el de los combustibles en Estados Unidos. Y claro, lo que uno encuentra allí es un número tal de agentes que producen combustibles, que lo llevan al mercado para venderlo, y un número tal de agentes que lo compran, que simplemente el gobierno llega a la conclusión de que ahí no hay ninguna falla del mercado que amerite la intervención del Estado, y permite entonces que sean los agentes los que se pongan de acuerdo sobre cuál es el precio de la gasolina o del diésel o de cualquier otro combustible. Ese es un mercado que opera en condiciones de libertad. Entonces, cuando nos pregunta Juan Pablo por si Colombia tiene las condiciones para que su mercado opere en condiciones de libertad, pues yo diría no es el caso colombiano. Claramente es un caso en donde hay una participación preponderante del lado de la oferta en cabeza de Ecopetrol, y pensar o aspirar a que simplemente el gobierno le dice a Ecopetrol fije usted el precio de la gasolina o el del diésel sin que yo lo intervenga, pues no habría lugar a eso. Entonces tomo un poco las palabras de la explicación que nos daba Germán, y es cosa distinta, es aplicar un esquema de libertad regulada en donde el gobierno interviene ante la existencia de esa falla y dice yo permito que el precio que se cobre por el combustible en la parte alta de la cadena por parte de quien lo produce o quien lo importa es este precio. Hoy efectivamente está regulado, y ese es un esquema que tenemos que denominamos de paridad de exportación. Estamos referidos al mercado del Golfo de México, ¿sí?, a los precios que se forman allí, pero consideramos que la mejor alternativa que tiene el productor es simplemente exportar ese producto y llevarlo al mercado del Golfo. La realidad de lo que tenemos hoy es, miren que todos hemos hablado aquí de la transformación energética, de la transición energética, de cómo está cambiando el mercado, y es una realidad, pero aún así
si miramos los pronósticos de crecimiento de la demanda de energía que hace la UME, lo que está esperando es que de aquí a 20, 30 años el consumo de energía en el país sea el doble. Y aún así, al 2050, al 2040, la demanda de gasolina y diésel puede representar del orden de 1/3 del consumo de energía de todo el país. Entonces hay una realidad y es, este mercado va a seguir creciendo, y eso significa que se va a requerir una expansión. Y los precios entonces generan el incentivo para expandir la capacidad de refinación o la capacidad de importación, como mencionaba María Adelaida. Entonces, uno de estos elementos, Juan Pablo, para decirle que primero, creo que no están dadas las condiciones en un mercado como el colombiano para pensar en una libertad de precios, como es el caso de Estados Unidos. Tiene sentido que se regule. Lo que puede también tener sentido es cómo se va ajustando gradualmente ese mercado regulado, que está regulado, para generar los incentivos para ampliar la capacidad de producción en el país, para ampliar la capacidad de importación. Hoy, por ejemplo, lo vemos en el caso de la gasolina, nuestro mercado es un mercado que ya es deficitario, requiere permanentemente de importaciones, y eso pone de presente la necesidad de comenzar un ajuste en la regulación del precio. Es distinto el caso del diésel y el jet, en donde tenemos un mercado que aún es superavitario, y sí les diría en todo caso que la competencia es un medio para conseguir algo, y es que los usuarios se beneficien de esos mejores precios, de ese mejor servicio, pero la competencia no es un fin per se. Entonces, esto para decirles, claro, mayores precios pueden generar mayor competencia, pero esto tiene sentido siempre y cuando el consumidor final lo vea en un combustible digamos, que le llega a un menor precio, pero no simplemente pues para que a lo largo de la cadena alguien se apropie de un mayor valor. Entonces, efectivamente hay espacio para una mejora en la regulación. Esos precios que hoy en día tenemos regulados como paridad de exportación tendrán que ir migrando gradualmente para poco a poco acercarse a un precio de paridad de importación. Muchas gracias, doctor Carlos. Yo también quisiera preguntarle al doctor Johan Martínez, director de Energía y Nuevos Negocios de Azucaña, ¿cómo ven ellos el tema de una liberación de mercados en el tema de los biocombustibles? Muchas gracias. Cuando uno mira los mercados, yo hago un análisis similar al que hace el doctor Erazo. Uno tiene que ver en qué grado de madurez están los mercados. Cuando uno ve el mercado de biocombustibles en el mundo, se da cuenta que es un mercado incipiente. Son mercados que han sido creados por mandatos, son mercados que tienen una cantidad de estímulos en su producción. Y no es el caso colombiano. Es el caso del principal productor de alcohol del mundo, que es Estados Unidos. Es el caso del mayor productor de alcohol de caña de azúcar, que es Brasil. O son los casos de los otros productores de alcohol como la Unión Europea o como algunos de los países asiáticos. Allí esos mercados son producto de regulaciones, de mandatos que tienen unas características ambientales, de política agrícola y de autosuficiencia energética. Esos tres componentes son los principales componentes que tienen esos mercados de biocombustibles. Pensar en una liberación de precios de uno de estos mercados, pues yo no lo veo viable porque hay grandes distorsiones que se generan en estos mercados. Entonces, poner a los productores de un país a competir en condiciones disímiles con los productores de otro país, pues va a ser finalmente la ruina de alguno de los dos. De esa manera, un país no puede garantizar el suministro confiable de los biocombustibles. Además, que como lo dije antes, esto hace parte de un mandato y eso hace parte de una política, y ahí es donde entra el deseo de un país. ¿Qué es lo que quiere un país? Un país quiere tener un campo activo, quiere tener un medio ambiente adecuado, quiere tener una autosuficiencia energética, quiere tener una seguridad energética. Si lo quiere, pues ahí tiene la respuesta. Tiene que mantener los estímulos que esa política planteó desde un principio. Ahora bien, cuando uno mira que los biocombustibles son productos agrícolas que se mueven en un mercado de energéticos, pues tiene que considerar eso. Uno no puede pensar que el abastecimiento de un producto
de origen agrícola puede fluctuar como fluctúa un energético. Esto tiene unos ciclos y esto requiere unas políticas de largo plazo. Esto, los productores y los consumidores de este producto en este mercado energético tienen que tener relaciones de largo plazo. Si no hay relaciones de largo plazo serias, esto va a fracasar si es nacional o si es importado. Hoy lo estamos viendo. En los Estados Unidos el mercado está sufriendo las consecuencias de grandes lluvias y las siembras del maíz no se están dando al ritmo que se quiere. Eso no quiere decir entonces que usted teniendo abierto un mercado va a garantizar el abastecimiento y mucho menos la autosuficiencia. Ahora, como todo esto hace parte de una regulación y hace parte de unas políticas, también hay que ver qué va a pasar con el consumidor. Si uno va a pensar que va a regular un mercado con el objetivo de mantener un precio estable al consumidor, pues tiene que ser consecuente con eso. Si quiere liberar, pues en el momento en que hayan las fluctuaciones, el consumidor también lo tiene que sentir, porque si no, esto no va a funcionar. La liberación o la regulación tiene que ser consecuente con el estado y la madurez de los mercados y con lo que la política que el gobierno y el Estado colombiano quiera dar. Muchas gracias, Johan. Antes de pasar del tema de la libertad vigilada o regulación total o no, quisiera preguntarle al honorable senador, al honorable representante o al doctor José Manuel, si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún aporte sobre el tema de liberación de mercados. Bueno, el tema de liberación de mercado, lo que nos preocupa es que va conllevado a la misma regulación que se ha venido haciendo por parte del Estado con el precio internacional, que es el que finalmente impacta de manera negativa en el país, por el mismo impuesto al productor. Desde ahí inicia todo. Yo lo que sí quisiera preguntar, frente a los grandes retos que tiene el país o que tiene el mundo, ¿de qué manera nos estamos preparando para enfrentarlos sin que esto conlleve a que desaparezca el sector minoritario al día de hoy? Muchas gracias, doctor. Hola, buenas tardes para todas y todos. Un saludo para mis compañeros del panel. Bueno, con respecto al tema de la liberación de precios, que es una pregunta pues válida en un entorno de regulación de precios que hemos sostenido durante muchos años, pues debemos recordar que tenemos un mandato en este momento y ese mandato es el de estabilizar los precios. Por eso existe hoy en día y opera el mecanismo del Fondo de Estabilización de Precios, el cual ha permitido que esa volatilidad que se experimenta en los mercados internacionales, hoy en día los usuarios o los consumidores finales de los combustibles no la perciban o la perciban marginalmente. Digamos, básicamente este Fondo de Estabilización de Precios ha venido actuando de tal forma que incluso ha venido acumulando, digamos, una deuda sustancialmente alta en virtud de esa misión de estabilización de precios. Y es precisamente el Gobierno Nacional, a través del Plan Nacional de Desarrollo, que ha determinado que pues, hay que corregirlo de alguna forma. Uno de esos mecanismos para corregir esa gran deuda y poder, digamos, darle sostenibilidad fiscal al fondo, que cumple una misión importante, es básicamente ese ajuste del IVA, del cual pues, hemos tenido, digamos, algún debate en el sector. Ese cambio de la tasa del IVA del 19 al 5%, básicamente busca permitirle al fondo seguir operando al llevar el precio interno o el precio local a un nivel un poco más cercano al precio internacional, pero garantizando estabilidad. Entonces, en ese sentido, la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo es esa, es permitir que el fondo siga operando desde, digamos, desde un punto de vista de sostenibilidad fiscal, ¿cierto? Pero que también podamos, digamos, de alguna forma aproximar esa señal de precio a, digamos, a una señal de precio de competitividad y de indiferencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si el precio local o interno estabilizado, sin que capture la volatilidad del precio, se acerca al mercado internacional, quizás ahí se puede abrir un debate nacional, ¿cierto?,
¿cierto? Que esto no es solamente un tema de si Ecopetrol o cualquier jugador hace una consideración, porque esto es un problema de orden nacional. Si esos dos precios se acercan, ahí quizás se puede dar el debate con respecto a si se puede liberar o no, porque la liberalización inmediatamente significa que el precio internacional, que es aquella señal de precio bajo el cual los jugadores que producen o importan funcionan, pues sería la que el usuario final va a considerar. Entonces, en ese sentido, este Plan Nacional de Desarrollo lo que nos permite es darle continuidad fiscal y sostenibilidad fiscal al fondo, seguir estabilizando el precio, que el usuario final no lo sienta, y pues que permita y que siga operando. Aquí quisiera hacer una claridad y quisiera mencionar lo siguiente. Sobre todo en zonas de fronteras, recién se expide el Plan Nacional de Desarrollo y es de conocimiento público ya el articulado final. Surgió una gran duda con respecto a qué iba a pasar en las zonas de frontera en función que allí no se causa el IVA en virtud de la ley 191 de 1995, la ley de fronteras. Y pues básicamente el gobierno nacional, lo ha dicho en diferentes escenarios, pues va a proteger a las zonas de frontera buscando un mecanismo bajo el cual el precio al consumidor no se afecte, ¿cierto? Pero aún así, gracias, digamos, a ese esfuerzo del gobierno nacional, vamos a seguir adelante con la implementación del cambio de la tasa del 19 al 5. Entonces, básicamente volviendo a la discusión de si regulado o no regulado, por ahora tenemos un mandato. El Plan Nacional de Desarrollo busca corregir algunos temas de sostenibilidad con respecto al fondo. El fondo como modelo funciona en otros países, tenemos el modelo chileno y peruano, y opera y básicamente le permite a los usuarios no percibir esa volatilidad de los mercados internacionales, ¿sí? Si uno promedia lo que ocurrió en el 2018 con respecto a esa diferencia de nuestro precio contra el precio internacional, en gasolina básicamente se logró estabilizar el precio en unos 1.000 pesos, el diésel en unos 1.800 pesos por galón, y eso básicamente no se recuerda o no se tiene en cuenta cuando se dan estas discusiones. Entonces, en este sentido, si hay un esfuerzo sustancial y grande del Estado y del gobierno con respecto a sostener un esquema de estos, pero hay que corregirlo, hay que hacerlo viable y sostenible financieramente y fiscalmente en el mediano y largo plazo. Yo, más que todo, es como hacer una reflexión y una propuesta al Ministerio de Minas y Energía con respecto a las necesidades del sector. Bien lo hablaba Germán, estamos hablando de política pública y usted expresaba y daba una explicación de qué es la política pública. Y la política pública se hace realmente es con todos los sectores. Y hay una falencia de nosotros, del gobierno, donde desconocemos y siempre tratamos de generar esas políticas públicas desde lo central. Y nos equivocamos porque no escuchamos a los demás. Bien lo dijo el senador en su primera intervención cuando dijo, nosotros llegamos aquí inicialmente es a escucharlos a ustedes. Queremos es ayudar al sector. Entonces mi propuesta es, aprovecho que aquí está el doctor Héctor Manosalva, que era el vicepresidente de producción de Ecopetrol, ahora presidente de CENIT, donde tuvimos en Barrancabermeja situaciones difíciles y hoy tenemos también una crisis con el sector de abastecimiento y seguiremos en la lucha con la modernización de la refinería de Barrancabermeja que tanto la necesita, no la región sino todo el país. Pero allá se lograron con Ecopetrol, con el gobierno, con la alcaldía, darle soluciones a la comunidad. Se logró darle soluciones también al municipio y por supuesto quitarles dolores de cabeza a muchos sectores cuando se logró, doctor Manosalva, usted bien lo sabe, hacer una mesa donde integrara a todos los sectores pero que fueran amplias, donde estuvieran las personas a favor, las personas en contra, pero que nos escucháramos a todos. De igual forma lo hicimos hace poco en un proyecto de ley que se hizo a la reforma a las corporaciones autónomas regionales, a las CAR, para evitar los temas de corrupción, la transparencia y que los recursos fueran unos recursos eficientes, que esos recursos no fueran solo destinados para los temas de burocracia, sino que llegaran a las necesidades puntuales y para garantizar un mejor ambiente y un ambiente sostenible. Entonces mi petición, ¿cuál es? Decirle al Ministerio de Minas y Energía
que empecemos a trabajar en equipo, y es que así lo dice. Estamos hablando nosotros precisamente en este panel es de política pública, unida y sostenible. Que ustedes en cabeza del ministerio llamen a los sectores, a los mayoristas, a los minoristas, a los transportadores, a aquellas personas sensibles también, a los representantes de los consumidores, porque realmente los que afectan son a los consumidores. Uno cuando va a ver, allá decía nuestro compañero Javier, Germán, hablaba que, oiga, los tildan de que uno va a echar gasolina al carro, oiga, ¿por qué tan caro aquí nos están robando? Pero no es culpa de ellos, son temas de las políticas públicas, y esas políticas públicas, la invitación es a trabajar en equipo y comprometer también al gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Minas y Energía, a que ese proyecto de ley tiene que quitarnos ese dolor de cabeza. Así lo hicimos, un proyecto que llevaba más de 10 años, complicado, que nadie daba un peso por él, pero logramos unirnos. Yo quería más, Azúcar quería más, el gobierno quería más, pero llegamos todos a un acuerdo y ese gobierno le da las mínimas garantías a los diferentes sectores, pero nos dio un parte de tranquilidad de que todos íbamos a funcionar y que íbamos a ganar tanto los unos como los otros. Entonces esa es la invitación, que trabajemos con un equipo, invitemos a todos y empecemos a hacer políticas públicas serias, responsables, escuchando desde toda la cadena, desde el más alto hasta el más bajo. Claro que sí, representante Ciro, pero déjeme decirle algo, yo quisiera poner ese verbo de trabajar juntos, en trabajando juntos, porque ahora mismo está ocurriendo, digamos, bajo la nueva administración, bajo este gobierno, digamos, tenemos una instrucción clara, directa de nuestra ministra, con respecto a escuchar a los agentes. Tanto así que hemos, pues digamos de forma fortuita, atravesado desde este nuevo gobierno por un par de situaciones de abastecimiento que nos han exigido y nos han demostrado que el trabajo en equipo funciona y permite básicamente que el país sienta de forma parcial, ¿sí? que no sufra digamos de mayor forma, sino que pueda seguirse abasteciendo a pesar de las dificultades. Situaciones de estas, básicamente pues me refiero a a los efectos que tuvo la movilización indígena en el Cauca, eventos operativos que hemos tenido con respecto al sistema de poliductos, varios temas que tuvimos en refinería, que quizás la gente no recuerda porque al no tener un efecto, pues simplemente piensan que no ocurre nada desde el lado operativo. Pero nosotros como operativos sí vivimos la cadena todo el tiempo, sabemos de los retos, sabemos de los problemas, sabemos de la dificultad que se tiene cuando de pronto una línea no opera y tenemos que acudir a los carrotanques para movilizar producto y tenemos que todos ponernos de acuerdo para mover combustibles, para abastecer y darle prestación del servicio pues a la gente. Yo hace poco escuché a alguien del sector que seguramente tiene muchos más años de experiencia que yo en este sector y me decía, director, me sorprende cómo en los últimos años, o por lo menos en los últimos meses, la cadena trabaja unida, trabaja juntos, porque se dan, digamos, ayudas operativas entre los mayoristas para poder, como seguir operando, ¿sí? Eso no ocurrió en el pasado, los agentes funcionaban de una forma incluso egoísta, pero con los eventos que hemos tenido hemos podido mostrar que hay un bien superior, y ese bien superior es el abastecimiento y la prestación del servicio. Entonces digamos que esa es una señal con respecto a la madurez del sector, con respecto a cómo trabajando unidos podemos dejar de lado un poco las diferencias que pueden surgir por los intereses particulares, que son absolutamente válidos, porque pues bueno, esto es un negocio privado regulado, pero al final nosotros ya estamos trabajando y desde el ministerio como cabeza del sector estamos coordinando, estamos poniendo sobre la mesa pues cuáles son los planes, invitando a los agentes para que se nos unan y trabajemos juntos. Pero bueno, ahí vamos, eso es un proceso. Precisamente contamos ahora con un mecanismo que son los comités operativos de abastecimiento, donde junto con refinador y mayoristas, en una primera etapa, estamos poniéndonos de acuerdo a cómo tener un comité que quizás otros mercados, otros servicios ya tienen. Por ejemplo, traigo el caso del gas natural. El gas natural tiene una instancia que a mi modo de ver es absolutamente funcional y que es muy buena, que es el Consejo Nacional Operativo del Gas, el CNOGAS, que por ejemplo en el lado de los líquidos no existe, ¿sí? Y en particular esta dirección cree que debemos empezar a operativizar la cadena de una forma más integral, más
con información abierta, ¿cierto? Y eso ya está ocurriendo. Cuando tengamos resuelto, digamos, el eslabón de refinador mayorista, claramente invitaremos a los minoristas, pues agremiados, porque si no sería una mesa muy grande, pero con los principales representantes de los gremios para entender cómo operativizamos y cómo ponemos a funcionar la cadena de una forma continua, ¿cierto? Porque la operatividad de una, digamos, de una infraestructura que se va quedando corta, porque eso también, digamos, hay que decirlo, hay que hacer unos esfuerzos grandes para incrementar el almacenamiento, para buscar ampliación de, digamos, de los sistemas de transporte. Hay unos retos muy grandes que tenemos como país que quizás no se han dado en los últimos años, pero que es tiempo de hacerlos ahora. Entonces, básicamente, representante, el tema es, claro que trabajamos, pero desde ya, y lo venimos haciendo. Entonces, pues tomo esa bandera y, pues bueno, acá estamos. Muchas gracias, doctor José Manuel. Vamos a pasar a un tema que me parece de la mayor importancia para el gremio de los distribuidores minoristas y es la canasta energética de Colombia. Colombia en el sector transporte se ha ido transformando, antes éramos diésel, gasolina, algo de querosene y hoy en día empezamos a mirar otros combustibles o energéticos que se usan para el transporte, tenemos diésel, gasolina, etanol, biodiesel, ya está el proyecto de GLP que entiendo que ya pasó y está en el reglamento técnico, GLP vehicular, además está está penetrando el tema de electricidad, gas natural vuelve a recobrar fuerza por la diferencia de precios entre el gas natural y la gasolina. Entonces, esto es una pregunta para el doctor Germán Cadena, después obviamente quiero una opinión también de Ecopetrol y del sector mayorista, pero es ¿qué está haciendo el gremio minorista para que estos nuevos energéticos sigan yendo a las estaciones de servicio que hay hoy en día? Como usted bien lo dice, Juan Pablo, esto es dinámico y uno pues tiene que innovar, tiene que ir pensando en lo que viene, lo que nos marca el futuro. Pero nosotros vemos como cuando impulsaron el gas, hubo un momento muy bueno para todos los que estaban vendiendo el gas, pero si usted mira hoy en día los que tenían estaciones de gas, el negocio del gas, muchos que hicieron esas inversiones desmontaron sus negocios de gas. Entonces, a futuro no sabemos qué está pasando. Nosotros nuestro negocio tenemos que mantenerlo y que nos hagan sostenible el negocio. Eso es lo que estamos buscando, pero vamos en compañía con todo lo que viene, que es el cambio bioenergético, vienen los fósiles, viene el tema de los biocombustibles, el alcohol, la palma, todo viene y nosotros vamos de acuerdo a cómo el gobierno lo vaya implementando y lo vayan haciendo. Hay cosas que nosotros no compartimos, digamos, viene la mezcla del biodiesel, pero lo que es el mantenimiento de los tanques, esa carga, nos la cargan a nosotros como si nosotros fuéramos los responsables. No somos los responsables, diríamos que el gobierno implementara una política porque es un producto que se está mezclando, pero quienes está llevando ese costo, ese sobrecosto somos nosotros los minoristas, y yo pienso que eso es una queja que lo tenemos todos, se lo hemos dicho al gobierno, eso en la estructuración nos tienen que ayudar porque es un sobrecosto que nosotros lo estamos manejando. El tema energético, claro, va a llegar, uno mira ya que en el año 2030 ya hay países que hablan que no se va a producir ningún carro en tema de consumo de fósil, entonces nosotros estamos visionando hacia esos negocios. ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que estar pensando y eso es lo bueno de venir a estos eventos porque es donde tenemos la información a primera mano. Si yo voy a invertir hoy en día en una estación de servicio, yo siempre le he dicho a la gente que la gente está invirtiendo 3.000, 4.000 millones para instalar una estación de servicio cuando nos dicen que dentro de 10 años va a cambiar el mercado. Entonces yo le hago la pregunta a esa gente que está invirtiendo, oye, ¿esto qué es lo que está pasando en el mercado? Nosotros somos una familia de 60 años en este negocio y toda la vida hemos vivido vendiendo gasolina. Yo no incursioné, por ejemplo, en el gas, porque nunca incursioné. No, esa mente no la tenía clara. Hubo gente que sí incursionó, les fue muy bien, pero también vi otros que entraron al final del ejercicio, compraron esos compresores que valen un mundo de plata y llegó un momento en que hubo un cambio y esa gente se quebró. ¿Y quién hizo algo por ellos?
¿Qué política de gobierno existió en ese momento para esas empresas y esos inversionistas que invirtieron en ese momento en compresores? No hubo ninguna política de gobierno como esas políticas que le han dado a los que producen palma, a los que producen etanol. Nosotros nunca hemos tenido, como esos beneficios que le han dado a los hoteleros. Entonces hay veces nosotros estamos como marginados, los que venden combustible tienen el tesoro, somos los que ganamos. No, sí estamos trabajando y se le ha dicho a todas las personas que participan en esto, el cambio viene, y eso es lo que nosotros transmitimos en estos congresos, por eso los invitamos y tenemos que mirar qué es lo que vamos a hacer. Pero sí estamos preparándonos para tener hoy en día estaciones eléctricas. Ya hay gente en Medellín, creo que hay unas 5 estaciones ya vendiendo energía. El tema de gas, ya si uno mira, están importando como unas 200 tractomulas con consumo de gas. Entonces hay que como que hacer esa mezcla de ese negocio. Otros estamos cambiando nuestros negocios y montando otros negocios porque vemos que el negocio del combustible mañana no va a ser el negocio del combustible. Entonces tenemos que innovar. Esa es la invitación aquí a todos los que están acá, que el que no cambia y no está pensando en todos estos cambios que hay, pues realmente es una preocupación de todos. Yo pienso que eso es lo que yo pienso y es la invitación a todos nuestros agremiados. Los participamos en esta charla, les damos la información, mandamos las notas, todo lo que se ve en la parte económica y la transformación que se ve en nuestro país. Sí, muchas gracias. De pronto la invitación, digamos, en tema de gas natural vehicular, las tendencias se han revertido, el gas natural vehicular ha reaccionado de manera positiva, digamos, las políticas sociales, y es lo que la gente piensa de cada uno de los energéticos, el gas está tomando un papel importante, que quizás es una invitación, al igual que toda la reglamentación de gas licuado del petróleo, pues porque las estaciones de servicio actuales serían las estaciones de servicio naturales a seguir suministrando ese producto. Entonces quizás, Germán, para la Oficina de Regulación es una invitación. Y aquí, doctor Carlos Erazo, me gustaría conocer un poco cuál es la visión de Ecopetrol acerca de la canasta energética que tiene el país y ustedes cómo lo están viendo. Insisto que es una realidad el proceso de transición energética que se está viviendo en todo el planeta. Colombia no es la excepción. Y en ese sentido, pues la visión que tiene Ecopetrol es cómo incrementa, por ejemplo, en su portafolio los activos orientados al gas natural. Lo que se observa, de pronto, es que lo tengo aquí. Hola. Gracias. Bueno, les decía que el proceso de transición energética que se está viviendo en el planeta es una realidad y Colombia no es la excepción. Desde Ecopetrol observamos y somos conscientes de esa realidad, y en ese sentido lo que estamos procurando es cómo incluso en nuestro portafolio incrementamos más, digamos, tenemos una mayor participación en el negocio del gas natural. Hoy, por ejemplo, se observa cómo en Estados Unidos, a raíz del desarrollo de todos los no convencionales, se ha incrementado la producción de gas natural, el consumo de gas natural, incluso como todo un consumo de carbón que había por parte del sector eléctrico ha llevado poco a poco una transición hacia el consumo de gas natural, la generación con gas natural, y en ese sentido, digamos, lo que está procurando Ecopetrol dentro del territorio colombiano y por fuera es cómo adquiere una mayor participación en este negocio. Aún así quisiera insistir en el mensaje que les daba hace un momento. Cuando uno mira las cifras de la UME, de la Unidad de Planeación Minera Energética, lo que se ve es que de aquí a 20 años el consumo de energía en Colombia se habrá duplicado y los combustibles fósiles tendrán una participación muy importante. Cuando uno suma lo que se pronostica como consumo de gasolina, diésel, gas natural, esto fácilmente contabiliza el 50 al 60% de la canasta energética, ¿sí? Ahora, yo les plantearía de pronto otro elemento adicional que creo que a todos nos une y guarda relación con el proceso de transición energética que estamos viviendo y está relacionado con la calidad de los combustibles. Cuando vemos toda esta ola que se mueve, digamos, hacia el consumo de combustibles más limpios,
cuando vemos toda esta ola del uso de la energía eléctrica, incluso para la movilidad a nivel masivo, pero incluso a nivel de los propios automóviles. Miren ustedes que algo que nosotros estamos viendo y a lo que le estamos apostando mucho es cómo mejoramos las condiciones de los combustibles que producimos y que llevamos al mercado. Y insistiría, creo que es otro factor que debería unir a toda la cadena. Miren cómo Ecopetrol, por ejemplo, el año pasado, ante la realidad de lo que se estaba viviendo en Antioquia, en particular en el Valle de Aburrá, durante esos periodos de clima húmedo, que los llevaba incluso a tener que privarse de moverse y de ir a su trabajo o a sus actividades académicas, Ecopetrol emprendió un esfuerzo por mejorar la calidad del diésel, por reducir la participación del azufre. Y cómo en un diálogo con el gobierno esto se convirtió en un documento de política pública, ya que estamos hablando de esto aquí, el documento COMPES de julio del año pasado, en donde se establece precisamente una senda, una gradualidad para ir reduciendo ese contenido de azufre en nuestros combustibles, como incluso hay una ley aprobada por el Congreso de la República que está próxima a ser sancionada, que nosotros celebramos en Ecopetrol y que fuimos parte de ese diálogo, y hoy también lo vemos en el plan de desarrollo. Entonces, cuando usted habla de la matriz, quisiera insistir de pronto, Juan Pablo, en dos ideas. Digamos, primero, es una realidad que hay una transición desde el consumo, digamos, de unos combustibles fósiles a otras fuentes, digamos, renovables. Es una realidad, lo estamos observando. Hoy, digamos, la política pública de este gobierno tiene un gran enfoque, digamos, hacia la promoción de la generación de energía eléctrica, aprovechando la radiación solar, la fuerza del viento, pero aún así, con todo este esfuerzo que hace el gobierno y con toda esta realidad y esta ola que se produce a nivel mundial, seguirá habiendo un gran consumo de los combustibles que produce Ecopetrol, de los combustibles que ustedes distribuyen, y allí, por ejemplo, la mejora de la calidad es un elemento fundamental, como un elemento que nos une y que debe ser, digamos, un orientador también de la política pública. Doctor Juan Pablo, me gustaría hacer una anotación acá. Solo un tema de logística. Vamos a estar cerrando el panel en muy pocos minutos, así que por favor recuerden las preguntas. Vamos a tener 10 minutos para responder 3 o 4 preguntas. Gracias. Respecto al tema del papel de las estaciones de servicio del sector minorista en los temas de la matriz energética, ¿qué rol van a jugar las estaciones de servicio como puntos de venta? Hemos estado discutiendo temas que hemos bautizado, así no sea un ejemplo igualito pues a lo que sucedió en el sector de telecomunicaciones, pero sí estamos hablando de convergencia energética. Y el tema de convergencia energética es importante en los puntos de venta. Hoy en día, primero, tenemos una cantidad de puntos de venta a nivel nacional. Segundo, estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando de nuevos temas de energía y cuál es el rol que van a tener entonces esas estaciones de servicio, que hoy en día con la energía eléctrica ya las están llamando electrolineras, ¿no? Que hay un nombre bonito que se va creando, y yo creo que esto todo es un tema de marketing, pero no solo marketing, sino también hacer convergencia energética en esos puntos de venta. Estamos hablando del autogás, el GLP que ya se viene, gas natural, energía eléctrica, y quién sabe que ahora en el futuro, ya hemos tenido pues ejemplos en otros países con el tema de hidrógeno, pero yo creo que esto es importantísimo, el rol de las estaciones de servicio, sector minorista, como puntos de convergencia energética. Era una aclaración al tema, doctor Juan Pablo. Yo quiero hacer referencia a 3 puntos importantes. El primero, ya que contamos aquí con la presencia del Ministerio y por supuesto con la representación de las 2 comisiones quintas del Congreso de la República, es que es muy importante desagregar la actividad real del mayorista y del minorista, que no se ha tocado con claridad en este panel y que hoy preocupa a más de 5 minoritarios productores. No puede ser que el rol del gran distribuidor mayorista termine absorbiendo o eliminando al minorista, porque no se han establecido las reglas de juego claro, representante del Ministerio, y esto conlleva a que el minorista termina vendiendo a bajos costos de lo que puede el minoritario distribuir.
Esto termina absorbiendo, y una vez el gran mayoritario absorba al minoritario, impone las reglas de juego y los precios en el país, como ha sucedido en otros países. Es un tema de cuidado. El segundo punto importante es que tenemos que decirle la verdad al país, con las dificultades que se tienen en las reservas del petróleo. Independientemente que hoy hay unas nuevas esperanzas y visión, realmente no nos queda mayor de 6 años. Esa es la realidad. Así hoy hayan dicho lo contrario, pero yo digo basado en lo real. Si acuérdense lo que tuvimos en el 2014 y en el 2015, la crisis en este país, afortunadamente en el 2017 repuntamos 850.000 barriles. Pero es un problema de revisar. Entonces, allí tenemos que crear una política pública, pero real, con el gremio, con el sector. Y es mi invitación y refrendo lo que dijo el representante Ciro. Hoy decimos, ya es que ya hay una política pública, pero ¿quién la hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se proyectó, se presentó? ¿Bajo qué criterio? Entonces, hoy aprovecho este escenario para que sean ustedes. La subsistencia de ustedes no depende del senador Didier Lobo. La subsistencia de ustedes depende de ustedes mismos, porque tengo que decirles hoy y llamarles la atención, es el gremio más desunido que existe en el país. En todo, hasta en lo electoral, después nos golpeamos el pecho y decimos, ponemos los votos, pero ¿de qué manera? Desunidos siempre. Desunidos siempre. Y el tercer punto importante, y voy con usted, doctor Germán, que es prepararnos para el futuro. Al país también hay que decirle la verdad, y el país no puede ser ajeno a lo que está ocurriendo en el mundo. Ya hoy, incluso soy coautor de un proyecto de ley que estaremos presentando después del 20 de julio, que tiene que ver con el servicio público del transporte público, de taxis específicamente, donde se propone que tenga unas garantías, porque hoy es muy caro el valor real del vehículo, por eso no se ha apoderado del mercado a nivel mundial, y es allá donde hay que comenzar. Poder hacer rebajas en los aranceles, en los impuestos por un tiempo determinado, para que el país se pueda inundar de vehículos públicos, de transporte público, eléctricos, y para ello ustedes se tienen que ir preparando. No puede ser posible que en un Carulla vendan una estación de energía para un vehículo, por poner un ejemplo. Entonces ustedes deben de alternar, porque es la forma de subsistir en el mercado, de mantener la tradición de sus familias de muchos años, a través de su actividad, que como lo decían algunos compañeros aquí en el panel, nunca va a desaparecer independientemente de la crisis y la dificultad que existe. Siempre va a estar allí, obviamente, en menos proporción. Y poco a poco el mercado del energético se irá apoderando, y la demanda y la oferta debe estar a la vanguardia. Entonces allí donde ustedes se pueden combinar, y nosotros desde el Congreso de la República poder ayudarle con la regulación también, para que se pueda en un futuro, es que a veces decimos 10 años, falta mucho tiempo, y quienes tienen una edad avanzada dicen 10 años ya yo me he muerto. Y vemos los grandes países que se proyectan a 100 y a 50 años, a 80 años. Entonces, en 10 años, 15 años puede pasar mucho en este país, y es allí donde ustedes tienen que prepararse desde una política pública desde ya, para cuando llegue el mercado, que van a venir otros grandes que quieren apoderarse del negocio, ya no lo puedan hacer porque ustedes están preparados y consolidados para que puedan alternar el combustible con el tema de lo energético. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable senador. De acuerdo a lo que dice nuestro representante, eso es cierto. Nosotros cuando nació el tema del gas, siempre se alternó que las estaciones de gasolina
fueran las que manejaran las estaciones de gas. Por eso se hicieron mixtas. Y hoy en día también vemos que muchas estaciones de gas que nacieron, hicieron sus inversiones. Vuelvo y le digo, a uno le duele en el alma, porque hubo gente que a los 2 últimos años hicieron unas grandes inversiones y cambió la política de gas, pero nunca le garantizaron, y hubo gente que se quebró. Les tocó entregar las 2 estaciones, porque los compresores, ¿usted sabe cuánto vale un compresor? Es una vaina que se va generando, pero no hubo una política de gobierno que le diera una protección y que fuera sostenible esos inversionistas en ese momento. Gente que también creía en eso y entraron al final, y los que trabajaron en sus 20 años lo perdieron todo. En Barranquilla se ve ese cementerio de estaciones de gas, Cartagena se ve también ese cementerio de estaciones de gas, y eso ha pasado, pero mire que otra vez quiere volver a reactivar, pero tiene que haber una política de gobierno que nos garantice a los que están invirtiendo, que los que tenemos nuestras estaciones de servicio sea donde se pongan esas nuevas alternativas, que seamos dieléctricos, que venga lo que venga, pero somos los que hemos tenido y hemos luchado toda la vida por ese negocio, que es lo que estamos buscando. Apóyenos, que haya una política de gobierno que nos mantengan a nosotros y que seamos sostenibles en el futuro para las nuevas generaciones. Esa es mi invitación a este panel, y realmente yo también quiero agradecer al Ministerio de Minas, porque realmente ustedes han sido unas personas muy importantes para nosotros y estamos trabajando en equipo. Voy a hacer es una comunicación, yo sé que ustedes son los que más trabajan, más que la ministra, pero nosotros hemos tratado de hablar con la ministra, 5 cartas le hemos mandado a la ministra, la quisimos invitar a este foro que es tan importante, pero realmente no hemos sido escuchados, no nos ha atendido, no sé por qué, llevamos 1 año de gobierno, pero formalmente las personas que tienen el encargo lo han hecho de muy buena voluntad y estamos haciendo unas muy buenas mesas de trabajo y esperamos que así continuemos, y ojalá haya un proyecto de ley que salga, porque el articulado no entró y yo pienso que eso tiene que ser con un proyecto de ley, y estoy más seguro que si sale un proyecto de ley donde nos garantice a todos nosotros los que estamos acá sostenibilidad de nuestro negocio, lo vamos a ver de unos mejores ojos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Germán. Yo creo que vamos cerrando. Yo tenía el compromiso, o me habían dicho que por favor hiciera un resumen. No, la verdad no lo voy a hacer. Yo creo que los temas han corrido de manera importante. Quiero agradecerle al doctor Julio César Vera por la invitación, por el panel, por el liderazgo en este tipo de iniciativas. Yo solamente rescato una cosa que han hablado muchísimo de la unión, y lo que oigo en los corrillos es que no está unido. Entonces yo creo que tienen ustedes un compromiso bastante grande de arrancar por unir el gremio, pues para buscar los intereses finalmente del sector. Y ya para cerrar, las preguntas, ¿quién hizo la recolección de las preguntas? Que íbamos a tener 2 o 3 preguntas, o finalmente cerramos. No, quedamos para poder tener un tema más ágil y organizado, tenerlas escritas. No las habíamos recogido, creo. Bueno, vamos a tratar de, si no tenemos pues las preguntas, haremos Gracias. Bueno, vamos a trabajar con estos. Bueno. Doctor José Manuel Moreno dice: la reglamentación para la evaluación de la conformidad de estaciones de servicio data de 1998, decreto 15, 21 y 4299. Llevamos casi 10 años trabajando para que se emita una regulación de acorde a las necesidades,
¿Para cuándo y si este contempla o no un capítulo de la evaluación de conformidad? Bueno, nosotros venimos trabajando en un nuevo reglamento técnico con respecto a facilidades de distribución. Básicamente en este reglamento tenemos como dos enfoques, un tema de seguridad de la operación y un tema de, digamos, de control ambiental y de medio ambiente. Entonces, esta es una pregunta súper importante en el sentido que sí tenemos un reto para actualizar las disposiciones con respecto a la conformidad de las estaciones de servicio, de los organismos de control. Pues me llevo esta pregunta, o sea, me refiero, me llevo el tema para trabajarlo dentro de nuestra propuesta de reglamento técnico, pero digamos que aquí el mensaje es que esta es la oportunidad precisamente para actualizar normas con respecto a pendientes, pues no diría históricos, pero sí de vieja data, con respecto a cómo desde la reglamentación técnica nos adaptamos a las necesidades del mercado. Aquí llegan como 6 o 7. Aquí una pregunta muy rápida, que puede ser rápida. ¿Cuándo podemos contar con la resolución donde se ajusta el ingreso al productor y se baja el IVA? ¿A partir de cuándo sería? A partir de la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo, esa fecha sería 1 de julio de 2019. Ahí digamos que tiene que darse en todos los efectos en virtud de lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo. Ok. Pregunta, ¿hay saturación de estaciones de servicio? ¿Por qué el Ministerio no retoma el control de expedición de licencias para la construcción de las nuevas estaciones de servicio? Todas son para mí, todas las preguntas. Bueno, básicamente en su momento se dio esta delegación a las autoridades locales con respecto a, pues digamos, un tema operativo, en virtud que pues tenemos 1.100 municipios, cerca de 5.500 agentes. Y además porque son las entidades territoriales quienes conocen su mercado, su región, son los dueños del plan de ordenamiento territorial. Sí hemos visto una problemática con respecto a la proliferación de estaciones de servicio en ciertas zonas, sobre todo en zonas de influencia, digamos, de actividades ilícitas, con lo cual hemos venido trabajando y esta administración tiene, digamos, una firme intención de trabajar en eso junto con las autoridades que más conocen de estos temas de, digamos, de actividades ilícitas, Fiscalía, bueno, Fiscalía, DIJÍN y bueno, y fuerzas militares y de policía. Entonces, básicamente no es una pregunta fácil en el sentido que también confluye un tema de respecto a la actividad privada o al desarrollo de libre empresa. Vemos que cuando uno entra en la discusión de este tema en particular de proliferación, se choca contra esto. Entonces, digamos, ahí tenemos un reto importante para resolver y en eso estamos. Bueno, ya me han pedido cerrar el foro. Yo de nuevo agradecerle a todos pues la presencia, a los honorables invitados. Le voy a pasar las preguntas que el 99% son del Ministerio de Minas y Energía y muchas gracias y espero que terminen con un muy buen foro.